Tal como les va, continuamos con estos temas del equilibrio químico y en esta ocasión vamos a ver lo que son los equilibrios heterogéneos. Entonces, hasta este punto, todo lo que habíamos visto anteriormente, solo habíamos considerado equilibrios en los que intervienen especies en una sola fase. Estos equilibrios donde intervienen sustancias en una sola fase se llaman equilibrios homogéneos. Equilibrios homogéneos. No sé, a lo mejor se habían fijado, a lo mejor no. Pueden checar todos los ejemplos que hemos hecho hasta antes de este video, todos los ejercicios también, todas las sustancias que intervienen en estos problemas que hemos hecho de equilibrios han sido sustancias que todas están en la misma fase, usualmente fase gaseosa, hemos visto muchos. Entonces, estos equilibrios homogéneos, como les digo, son equilibrios donde todas las sustancias están en la misma fase. Y los equilibrios heterogéneos son en los cuales las sustancias abarcan abarcan más de una fase. Es decir, vamos a poder tener combinaciones en que las sustancias puedan estar en estado gaseoso, en estado sólido o en estado líquido. Los equilibrios heterogéneos abarcan especies en más de una fase. Más de una fase. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Para ver un poco de esto que estamos diciendo, vamos a considerar la siguiente reacción. Consideremos la siguiente reacción a 25 grados Celsius. Y tenemos 2HGO en estado sólido que reacciona de forma reversible a 2HG líquido más O2 gas. Cuando este sistema alcance el equilibrio, están presentes un sólido, un líquido y un gas. Cuando estamos en equilibrio va a estar presente el óxido de mercurio sólido, el mercurio líquido y el oxígeno gaseoso. Como ya entonces este es un caso de un equilibrio heterogéneo. Tenemos diferentes fases coexistiendo en equilibrio. Y bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que los cambios de presión no afectan significativamente a los sólidos y a los líquidos, vale la pena recordar eso. Y en termodinámica, la definición fundamental de la constante de equilibrio se da en términos de actividades de las sustancias que intervienen. También hay que recordar eso. Bueno, primeramente voy a poner aquí rápido, es la presión no afecta sólidos y líquidos. O los afecta, pero de forma tan pequeña que usualmente se puede despreciar. Y lo segundo, ya habíamos mencionado anteriormente que en las constantes de equilibrio Kp y Kc no tienen unidades porque más que usar concentraciones o presiones parciales, estamos usando actividades. Y recordamos que la actividad simplemente lo podemos, de forma simple lo podemos recordar como que es la concentración entre una concentración molar estándar, 1 molar, o como que es la presión parcial dividida entre una presión de una atmósfera, una presión estándar. Entonces, por eso se cancelaban las unidades.
Entonces, recordemos eso también. La definición de la constante de equilibrio K, ya sea en términos de concentración o de presión, se da en términos de actividades de las sustancias que intervienen. Y también ya habíamos mencionado un poco de esto. Para todo sólido o líquido puros, para todo sólido o líquido puros, la actividad se toma como 1. La actividad se toma como 1. Por tal razón, los sólidos y líquidos puros no aparecen en la expresión de K en los equilibrios heterogéneos. Los sólidos y líquidos puros no aparecen en la expresión de K. Así, para la reacción esta que acabamos de ver, tendríamos lo siguiente. Entonces, para esta reacción de óxido de mercurio, 2HGO sólido, que reacciona para formar 2HG líquido más O2 gas. Entonces tendríamos que, en el caso de KC con concentraciones, va a ser la concentración de los productos, en este caso el O2, entre la concentración de los reactivos. No tenemos nada más. Tenemos líquidos y sólidos, pero como ya vimos aquí, esos se toman como 1. Entonces, técnicamente aquí tendríamos un 1 del HG líquido y aquí tendríamos un 1 del HGO sólido. Entonces, este Kc, pues lo podemos escribir como O2. Y en términos de las presiones parciales, pues sería exactamente lo mismo. Bueno, esto es, recordemos, en equilibrio. Sería exactamente lo mismo. En términos de las presiones parciales, el único gas que hay es el oxígeno, entonces sería presión de O2 en equilibrio. Está elevado, está multiplicado por un 1, entonces se eleva a la primera potencia. Entonces, pues como vemos aquí, estas expresiones de la constante de equilibrio están dadas por una sola concentración al equilibrio y una sola presión parcial al equilibrio. Están dadas así porque las otras sustancias que intervienen son sólidos y líquidos. Y como estamos utilizando actividades, estas actividades de sólidos y líquidos puros se toman como 1. ¿A qué nos referimos con sólidos y líquidos puros? Bueno, en términos simples, cuando veamos en la ecuación química balanceada que es sólido o líquido, estamos diciendo que es un sólido o líquido puro. Si en la ecuación química balanceada vemos que una sustancia está en solución acuosa, está en estado sólido, lo podemos considerar como que está en estado sólido, pero que está disuelto en agua esa sustancia. Entonces, esta solución acuosa sería un líquido no puro. Y un líquido no puro sí va a aparecer, como vamos a ver ahorita en un ejemplo, sí va a aparecer en KC. En KP no, porque no es gas, no tiene presión parcial, pero en KC sí. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver dos ejemplos muy simples para que termine de quedar claro esto. Entonces, primer ejemplo, escriba KC y KP de las reacciones reversibles siguientes.
Ok, bueno, ya sabemos que las concentraciones o presiones de líquidos y sólidos puros no aparecen en la expresión de constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, este sólido no va a aparecer, este sólido no va a aparecer. Entonces, para el inciso A, Kc va a ser igual a la concentración de los productos gaseosos, SO2 elevado a la 2, entre la concentración de los reactivos gaseosos, O2 elevado a la 3. Ok, las demás no aparecen porque, como son actividades de sólidos y líquidos puros, son un 1 y multiplicar o dividir por 1 no afecta el resultado. Kp, en términos de presiones parciales, los dos son gases, entonces los dos ejercen presiones parciales. Y de igual manera, la presión parcial del SO2 en equilibrio, y recordemos siempre que esto es en equilibrio, presión parcial del SO2 en equilibrio elevado al cuadrado, entre la presión parcial de los reactivos, en este caso solo es el O2, presión parcial del O2 en equilibrio elevado a la 3. Ok, ese sería el primer inciso. Luego, inciso B. Recordemos otra vez, los líquidos puros y sólidos puros no intervienen. Entonces, este y este, sus actividades son 1. No se van a ver reflejados en Kc ni Kp. Entonces, Kc es igual a la concentración de los productos, no tengo ninguno, y entre la concentración de los reactivos. De reactivos tengo NH3, está multiplicado por 2, entonces se eleva al cuadrado. Y esto, con las reglas de los exponentes que ya conocemos, lo puedo escribir como concentración de NH3 a la menos 2. De manera similar, para presión, tendría 1 sobre la presión parcial del NH3 elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, la presión parcial del NH3 elevado a la menos 2. Entonces, ese sería en el inciso B. En el inciso C, sólido puro no interviene y soluciones acuosas son sólidos no puros, entonces esas sí intervienen. Entonces, Kc va a ser igual a la concentración de los productos, en este caso es el H2S2O3, está multiplicado por 1, entonces aquí así queda entre las concentraciones de los reactivos, en este caso el H2SO3. Y ese sería el valor de Kc. Para Kp, Kp es indefinida, porque no hay gases involucrados. No hay gases involucrados. Pero entonces en soluciones acuosas sí vamos a tener Kc. Si no hay gases, pues Kp no se puede poner. Ok, eso sería en el caso de este ejemplo 17.15. Vamos a ver un ejemplo más antes de terminar. Ejemplo 17.16. Que dice lo siguiente. El valor de Kp de la descomposición térmica del clorato de potasio es de 27 a cierta temperatura elevada. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en un recipiente cerrado en el cual el siguiente sistema se encuentra en equilibrio a la temperatura dada? Entonces, esta es la reacción. Quiero saber cuál es la presión de oxígeno y lo único que conozco es cuánto vale Kp. Sé cuánto vale Kp y quiero saber la presión de oxígeno. En este caso, sé que Kp es igual a las concentraciones o las presiones parciales, perdón, como es Kp, son presiones parciales. Las presiones parciales de los productos, presión parcial del O2 elevado a la 3,
entre la de los reactivos, pero en reactivos no hay ningún gas y el único gas como producto es el oxígeno. Entonces, este no aparece en la expresión de Kp y este tampoco aparece. Y entonces veo que debido a esto, pues puedo calcular directamente la presión del oxígeno. Como solo interviene el oxígeno en la fórmula de Kp, podemos usar este Kp sin información adicional para calcular la presión parcial. Y bueno, sustituyo. Kp es igual a 27. Entonces 27 es igual a la presión parcial del oxígeno elevado al cubo. Recordemos que técnicamente estamos hablando de actividades, la actividad del oxígeno, pero como la actividad en presiones parciales es la presión parcial entre una atmósfera, pues puedo considerarlo como presión parcial, nomás recordando al final que habría que agregar las unidades. Ok, entonces para despejar aquí, pues saco raíz cúbica de ambos lados, que es la operación contraria a la potencia, elevado a la 3, con raíz cúbica se elimina. Entonces me queda la raíz cúbica de 27 es igual a la presión parcial del O2. Y la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. 3 es la presión del O2. Y recordemos que como técnicamente son actividades, entonces hay que recordar las unidades. La presión parcial del O2 va a ser igual a 3 atmósferas. Recordemos que para Kp las presiones parciales están dadas en atmósferas. Y entonces esa sería la presión parcial del oxígeno en esta reacción en equilibrio. Recordemos, esto es en equilibrio. Esa presión parcial es en equilibrio. Y bueno, después de resolver estos ejemplos, deberían ser capaces de resolver los ejercicios 80 y 91 que posteriormente van a estar ahí en una tarea del Classroom. Ok, bueno, este tema estuvo cortito. Aquí vamos a terminar este video y sigan checando los siguientes temas, los siguientes videos, donde ahora sí ya por fin vamos, como habíamos adelantado antes, vamos a ver cómo se relaciona la energía libre de Gibbs con las constantes de equilibrio y con las constantes de equilibrio, cómo cambian con la temperatura. Ok, bueno, entonces dejamos este video aquí, sigan checando los siguientes videos.